Buenos días. Les voy a decir un secreto a voces. En el corazón de Dios existe un gran anhelo. En el corazón del único Dios verdadero existe un gran anhelo. ¿Cuál es ese anhelo? Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere que aprendas a buscar su presencia, que desarrolles una intimidad, una amistad, como la que tienes quizá con tu pareja emocional, sentimental, como con la que puedes tener con tus hijos. Dios quiere estar cerca de ti. Y ese ha sido el anhelo, y lo podemos apreciar en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de, sin contar a Jesucristo, el más grande rey que se ha levantado en Israel? El rey David. ¿Se acuerdan? Bueno, la primera acción que hizo el rey David cuando fue levantado, fue proclamado como rey, ¿cuál creen que fue? Si de repente a ti te levantan como rey de X lugar, ¿qué sería lo primero que harías? Rey, teniendo todo el poder, toda la autoridad. Bueno, pues este rey era diferente. Este rey, dice la Escritura, que tenía el corazón conforme a Dios. O sea que como Dios ve las cosas, David las veía. Fíjate, desarrollar esta sensibilidad. Así como Dios siente, así David sentía. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y es lo que Dios anhela tener contigo. Que se levanten hombres y mujeres, niños, conforme, de acuerdo a su corazón. La primera acción como rey fue tener a Dios cerca. David sabía que lo más importante era estar cerca de Dios. Por eso su primera acción como rey fue traer el arca, donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba. Así es como Dios lo estableció. David necesitaba tener el arca de Dios, el arca de la alianza le llaman, el arca del pacto, cerca de su casa. ¿Por qué? Porque no representaba la presencia de Dios, era en el arca donde estaba. No representaba, estaba la presencia de Dios. Por eso para David era muy, muy importante. Y pasa el tiempo y el rey David veía que el arca donde estaba la presencia de Dios estaba entre cortinas, ¿se acuerdan? Era un tabernáculo, era una tienda móvil. Y en el corazón de David existía un problema. Y le decía al Señor, ¿cómo es posible que Dios habite entre cortinas y nosotros teniendo, imagínate, los palacios en Israel y nosotros viviendo en estos lugares? Por eso es de que David decide levantar un templo a la altura del único Dios verdadero. Dice la Escritura que estaba bañado en oro, piedras preciosas. Pero a Dios no le ocupa esto. A Dios lo que le ocupa, lo que le interesa es tu corazón. Es lo que hay en tu corazón. Pero Dios les concede el tener un templo físico. Pero Dios le dice al rey David, tú no lo vas a construir, lo va a construir uno de tus hijos. ¿Quién fue el encargado para levantar el templo en Jerusalén? Una obra increíble ante los ojos de los pueblos, un grandísimo tesoro. El rey Salomón. Me acompañan por favor a Primera de Reyes,
capítulo 9, verso 3. Si no, yo se los leo. Nada más quiero que platiquemos sobre la última frase en este versículo. Primera de Reyes 9, verso 3. Dios vio el corazón del pueblo. Dios vio el corazón de Salomón. Dios escucha la oración cuando sale con sinceridad, con sencillez en el corazón, con toda confianza. Dios escucha la oración de su pueblo. Y cuando Dios escucha, cuando levanta el templo en Jerusalén, entre otras cosas, Dios, vean qué bendición, Dios le dice lo siguiente, está al final del versículo: en el templo estarán mis ojos y mi corazón. ¿Vean? Que Dios diga esto. Para David era importantísimo tener a Dios cerca. David desarrolló una amistad tan íntima con Dios. Imagínense siendo un jovencito en las montañas en Jerusalén, en Belén específicamente, cuidando a las ovejas. Él era pastor. Sabemos, de acuerdo a la Escritura, que era uno de los oficios más peligrosos de aquel tiempo. Él tenía que cuidar a las ovejas de depredadores tipo un oso. Imagínate esto. ¿No lo habías leído? ¿No lo habías pensado? Nos imaginamos a un pastor de ovejas ahí recostado junto a arroyos de corrientes de aguas, todo verde, todo hermoso, ¿no? Con su varita en la boca, cerrando sus ojos, viendo cómo pasan las nubes. Dice la Escritura que el ser pastor de ovejas era muy peligroso. David tuvo que enfrentarse contra leones para cuidar a sus ovejas, contra osos. Un oso puede pesar aproximadamente, un oso grande, ¿verdad?, 800 kilos. Imagínate esto. David solamente dependía de Dios. Y en esas montañas, con Dios cerca, aprendió a confiar y a depender solo de Dios. El corazón de este muchachito. Por eso no tuvo problema al enfrentar al poderoso paladín filisteo Goliat, porque él estaba cerca de Dios. Para David era bien importante el estar cerca de Dios. Para Salomón igualmente era importante. Y para aquel entonces, para el pueblo de Israel, era muy importante estar cerca de Dios. Dios ve su corazón y Dios dice: en el templo estarán mis ojos y mi corazón. El lugar que Dios estableció para poder estar cerca de la humanidad. Inicialmente cerca de Israel, cerca de Judá. ¿Qué pasa en el año 70 después de Cristo? El emperador Tito, comandando 4 legiones romanas, sitian Jerusalén en el año 70. Es algo increíble. En Mateo capítulo 24 podemos leer que Jesús iba caminando con sus amigos, con sus discípulos. Pero recuerda, cada que leas la Escritura, no veas las cosas fraccionadas o divididas en capítulos y en versículos. Piensa que es una historia completa, que tiene continuidad. Y ahí están en el capítulo 24 Jesús y sus amigos, sus discípulos, y le dicen: oye Jesús, ¿ya viste la grandeza del templo judío? ¿Lo hermoso de este templo? ¿Y qué les contesta Jesús? Que no estaba como que muy de ánimo, ¿verdad? ¿Ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense los discípulos, el Señor quizá no está de ánimo. Pero si ustedes leen el capítulo 23, Jesús estaba hablando con los que en teoría conocían a Dios, con los escribas y fariseos, los que conocían muy bien la Escritura en teoría, teóricamente, ¿verdad?
pero su corazón estaba muy lejos de la realidad de Dios. Y Jesús les decía: escribas y fariseos hipócritas, no entran al reino, no dejan entrar a los que están entrando. Sepulcros, imagínate esto, cementerios, tumbas vaciadas, sepulcros, blanqueados. Por fuera tienen apariencia de piedad, pero por dentro están todos contaminados. Así es como venía el Señor. Pues Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70, como les platicaba, Tito, emperador romano, sitia Jerusalén. Y los judíos, ante una resistencia, dice la historia, una resistencia fanática, decidieron proteger el templo, lo poco que quedaba del templo. Ya había sido saqueado muchas veces. Y ante esta resistencia, dice la historia, tan fanática de los judíos, los romanos quemaron el templo. Y el templo, ¿qué creen? Ardió, ¿verdad? Y para poder sacar todo el oro que quedó derretido entre la superficie, entre las rocas, fueron quitando piedra sobre piedra. Se cumplió de manera matemáticamente precisa lo que Jesucristo dijo a sus discípulos. No quedó piedra sobre piedra de ese lugar. Y el muro de los lamentos, que sigue en pie, fue parte de lo que el rey Herodes, para querer congraciarse con los judíos, levantó una fortaleza impresionante. Pero el templo original que Dios levantó fue totalmente destruido. Por eso, hace poquito que hemos participado de algunas fiestas de boda, ¿verdad? Entre ellas la de Lalito y Fer, que fue de gran bendición. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en esas fiestas? Cuando termina la ceremonia, ¿no? Lo clásico. ¿Qué es lo que hacemos cuando termina la ceremonia? Puedes, así el líder espiritual, puedes besar a la novia, ¿no? Es como que lo que normalmente se acostumbra, ¿verdad? Pero quiero platicarles que existe otra tradición dentro del pueblo judío. Cuando judíos se casan, al finalizar la ceremonia, y quería hacerlo aquí, pero por amor a los de las primeras filas, no lo hice, para que, por seguridad, ellos lo que hacen, fíjense, en un momento de tanta alegría y tanta felicidad, hay una pausa, hay un momento solemne para recordar algo que fue tremendo. Por eso no se sienten completos los que realmente con sinceridad buscan a Dios. Ellos toman un vaso de cristal o una copa, y el varón que acaba de desposar a su esposa tiene que pisar, romper. Así es como cierran la ceremonia religiosa cuando se casan. Rompe el varón, el novio, un vaso con su pie. ¿Saben por qué? Porque representa la destrucción del templo en Jerusalén. En el momento de más alegría para los novios, pero tienen presente que el templo en donde Dios les prometió, desde Salomón, ya lo leímos, si ustedes siguen leyendo Primera de Reyes 9, cuando Dios dice: mira, yo fijaré mis ojos en ese lugar, mi corazón estará ahí, allí está mi presencia, ustedes pueden acercarse con toda seguridad, toda garantía de que Dios estará cerca de ustedes, que Dios los ama con todo el corazón. Pero Dios hizo un pacto condicionado. Ustedes pueden seguir leyendo, que dice el Señor: pero si apartan su corazón de mí, si deciden no obedecer mis mandamientos, entonces no quedará nada de este lugar. Y así fue lo que pasó, tristemente. ¿Por qué? Porque a Dios no podemos engañar, y Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, para el judío es importante tener presente el templo. Pero traigo hoy
excelentes noticias de parte de Dios. ¿Me acompañan por favor a Isaías, capítulo 66? Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. ¿Quién no ha leído alguna porción del libro de Isaías? Le llaman algunos expertos estudiosos el evangelista de los profetas. Pocos hablaron con la sensibilidad, entendiendo la función del Mesías, del Hijo de Dios, la manera en que Dios pensaba salvar a la humanidad. Cánticos del siervo sufriente, entre ellos el cuarto cántico que está desde Isaías 52 y continúa en Isaías 53. Pero Isaías, a lo que voy es de que era una persona muy, muy sensible al Señor. Isaías vivió cosas tremendas. Él fue testigo de lo que había en el corazón de Israel y en el corazón de Judá. Isaías caminó en esta tierra aproximadamente 750 años antes de la llegada del Mesías, de la llegada del Hijo de Dios. Él fue testigo de la destrucción del reino del norte por culpa del pecado, del reino de Israel. Pero así es como cierra su precioso libro, Isaías 66, verso 1 y verso 2. ¿Cuál es el anhelo de Dios? El anhelo que Dios tiene en su corazón. Ya se los dije desde el principio. Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere que desarrolles la habilidad de poder escucharlo, de que tengas una amistad verdadera con Él, intimidad con Él, como lo tuvo David, como lo tuvo Salomón, como lo tuvieron grandes hombres como Abraham, como Moisés. Dios quiere tener esa intimidad contigo. Se dice muy fácil, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 66, verso 1? Vean la revelación del Señor. Así dice el Señor: el cielo es mi trono. A ver, ¿van conmigo? Voltea las ventanas, los que puedan, ¿verdad? El cielo, el tamaño del cielo. Dios le dice, y estaba de pie el templo judío, porque el templo judío, su primera destrucción fue en el 586 a.C. Nabucodonosor llega con toda su fuerza, destruye el rey Sennacherib, le sacan hasta los ojos, pueden verlo después, es historia, pero el templo, cuando Dios le muestra esta revelación a Isaías, estaba en pie. En el 586 fue la primera destrucción del templo en Jerusalén, la segunda en el 70 después de Cristo. Y Dios le dice esto a su profeta: gloria a tu nombre, Señor. El cielo es mi trono. En el tamaño, la soberanía, la grandeza de Dios. Y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Si Dios hizo todas las cosas por Él subsisten. Pero Dios tenía un propósito por el cual Dios estableció primeramente el arca, donde estaba su presencia. Dios luego levanta el templo con la ayuda de sus hijos, de su pueblo. Pero Dios tenía otra cosa en mente. Por eso es de que estamos leyendo esto. Vean la revelación profunda que está en el verso siguiente. En el verso 2. El anhelo del Señor cumplido. Pero existen condiciones. Pero yo, ¿qué dice? Miraré. Vean qué bonito. Dios pondrá sus ojos fijamente. Imagínate cuando ves a uno de tus hijos pequeños, que estás platicando y tu hijo pequeño sale corriendo quizá a los juegos mecánicos que están por ahí. Quizá la mamá y el papá andan platicando, pero siempre con un ojo, ¿no? Avisor, siempre viendo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestros ojos en algo, nos habla de seguridad, nos habla de cariño, nos habla de cuidado, nos habla de atención, nos habla de profundo amor. Dios dijo: yo miraré al pobre y humilde de espíritu. Y 2,
y tiembla a mi palabra. Dios quiere tener una amistad contigo. A Dios el templo que le interesa es tu corazón. Por eso Dios dice, mira, ¿dónde está la casa que pueda contener a Dios? Esto es inconcebible. Pero Dios dice, pero mi presencia estará en el corazón de mis hijos, en los que entiendan que los ojos de Dios, así como con Salomón, mis ojos estarán fijos en este lugar. De la misma manera Dios nos dice en esta mañana, mis ojos estarán sobre ti. ¿Cuándo qué? Cuando seas pobre. Esta palabra pobre, vean qué bonito, es la palabra original hebrea, aní. ¿Qué significa? Vean qué bonito. Son las condiciones que Dios estipula para que te conviertas verdaderamente en el templo donde Dios habita. Porque ya lo platicamos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, eso dice la Escritura. Dios dice que pagó un precio muy grande en esa cruz para que obtengamos por la fe el perdón de los pecados, para recuperar lo que se perdió por culpa del pecado, que es tu corazón. Dios lo hace perfecto. ¿Para qué? Para que pueda depositar en este corazón a su Espíritu, para que Dios pueda hacer morada dentro de tu corazón. Por eso la Biblia enseña que ahora los que han vuelto a nacer son el templo donde Dios habita. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en ese lugar, porque puedes buscar respuestas cerca de Dios, en el templo que ahora es tu corazón. Pero hay cristianos que son templo, pero lo tienen como en ruinas. Ya lo platicamos la semana pasada. El primer capítulo del profeta Ageo, cuando empezaban la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sus casas, es tiempo, Dios les decía, es tiempo de que sus casas estén artesonadas, que todo el tiempo estemos pensando en nuestra casa física y el templo de Dios lo tengas descuidado y en ruinas. Por eso parece que todo lo que te dan, todo lo que ganas, entra en saco roto. No puede haber la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos problema como iglesia en nuestras prioridades. Dios pide el primer lugar en el corazón. Por eso dice la Escritura, Isaías 66, verso 2, pero yo pondré mis ojos, fijaré mis ojos. Dios está hablando. Dios fijará sus ojos sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos. ¿Qué mayor protección prefieres? Anhelas que los ojos de Dios estén clavados en ti, en tu familia. Dios prometió, yo fijaré, miraré atentamente al pobre. Aní, ¿qué significa? Deprimido. Deprimido de mente. Y ya se los he dicho, ¿no? Ay, me siento bien mal, no quiero que me dé la luz del sol, me duele mucho la cabeza. No es esa clase de depresión. Dios nos dice que pondrá sus ojos atentamente en las personas que se hagan chiquitas, depriman su mente, depriman quizá sueños e ilusiones que tenían sin tener en cuenta a Dios, y que deciden darle al Señor el primer lugar en su corazón. Ya no vivo yo, decía Pablo. Fíjate, ¿puedes decir esto? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Primeramente está el Señor. El Señor y yo somos lo que más pesa, lo que más importa, pero el primer lugar lo tiene Dios. En otras palabras, deprimes tu vida, la haces chiquita para que Dios empiece a brillar. Si quieres convertirte en un templo de Dios, donde Dios mora y donde puedes escucharlo como me estás escuchando en este momento a mí, necesitas deprimir
tu mente. Darle el primer lugar a Dios sin juegos. Y punto 2, que lo vemos al final de este versículo, Isaías 66, verso 2, otra característica: tiemblan. Vean esta palabra, tiemblan a mi palabra. En otras palabras, el que le des la importancia a las cosas de Dios. Dios nos habla de que la persona que es templo, donde Dios habita, es una persona que decide darle el primer lugar en su corazón, sin juegos. Número 2, que tiene un respeto profundo, un temor reverente a lo que Dios ha dicho. No son las cosas como el hombre cree muchas veces, sino como Dios lo establece. Muchas religiones se levantan y muchas religiones hablan de que Dios está cerca y que Dios está de acuerdo con X creencia, con X doctrina. Pero la realidad, tristemente, muchas veces es otra, porque la humanidad en muchos casos no le da el primer lugar a Dios. No tiemblan ante lo que Dios ha dicho. No es como el hombre crea, es como Dios lo establece. Y Dios estableció una sola verdad para poder obtener el perdón. Y esa verdad es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Me acompañan al Salmo 101, verso 6, por favor. El rey David, un hombre conforme a su corazón. Qué bonito, ¿verdad? Escribe guiado por el Espíritu Santo. Vean qué revelación. Dios anhela tener contacto, cercanía, amistad contigo, con tu esposa, con tus hijos. Que como matrimonio, como familia puedan buscar al Señor. Que Dios pueda hablar todo el tiempo a sus vidas. Para el judío, para el sacerdote, era una bendición el poder ministrar en el templo, porque la presencia de Dios se notaba. Que así sea tu casa, porque ustedes como familia unida lo buscan con todo su corazón. Deciden darle a Dios el primer lugar. Deprimo mi vida como lo hizo Moisés, para que Dios empiece a brillar. Gloria a tu nombre, Señor. El rey David, Salmo 101, verso 6. ¿Qué dice la Escritura? Mis ojos, vean qué bonito, Dios hablando. Más allá de ideas de hombres, religiones muertas, pónganse el título que quieran. Dios dijo. ¿Qué dijo David? No habitará en tu casa. No, uno antes. Mis ojos pondré en los fieles. Gracias. ¿Para que qué? Para que estén conmigo. El original, para que vivan conmigo. Dios lo dijo. Mis ojos, toda mi atención, todo mi cariño, todo mi cuidado, todo mi amor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que vivan conmigo. Segunda condición. La primera, tercera, ¿verdad? La primera, deprimir tu mente, darle a Dios el primer lugar. La segunda condición, para que los ojos de Dios estén clavados en ti. La segunda es temblar ante las cosas de Dios, temor reverente a fallarle, a poner atención a lo que Dios establece, a lo que Dios habla, inclusive en estos días. Y punto 3, ser fiel, para que vivan conmigo. Mis ojos pondré en los fieles. Esta palabra fiel es la palabra hebrea amán. ¿Qué significa? Ser fiel es, vean, ser fiel es cumplir con todos nuestros compromisos. Una persona que no cumple con su palabra no es fiel y no puede estar cerca de Dios. ¿Qué compromisos, como dicen, te has echado al hombro con el Señor? Recuerdo cuando a Jesús lo seguían multitudes, lo pueden después leer en Lucas 14. Imagínate multitudes siguiendo al Maestro. Les he dicho, en aquel entonces
lenguas de oro, excelentes oradores pudieron escuchar en la nación de Israel, la cuna de la filosofía, griegos impresionantes, pero ninguno se comparaba con Jesús, con la autoridad que hablaba Jesús. Dice la Escritura que el corazón, la gente que lo escuchaba, decían que su corazón ardía al escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque era Dios, Dios hecho carne, con toda autoridad espiritual. Imagínate al Señor volteando a las multitudes, diciéndoles con esa autoridad: ¿por qué me siguen? Fíjate, ¿por qué me siguen? Si no estás dispuesto a darme el primer lugar en tu corazón, a morir a todo lo malo, a cargar con la cruz que representaba la muerte en el primer siglo de la era cristiana. Por eso Jesús dijo: si no estás dispuesto a cargar tu cruz diariamente, no solamente es un día, por eso les hablo de que el amán, el hombre o la mujer fiel, cumple con todos los compromisos que ha hecho con Dios. Si tú eres un hijo de Dios, has hecho un pacto inquebrantable, inamovible con Dios, de hacer las cosas bien con el Señor, de darle a Dios el primer lugar. Te arrepientes de obras muertas, de dejar de hacer lo malo, de no tomar decisiones sin consultar a Dios. Ya lo platicamos, el primer pilar para que se levante la construcción del templo en tu corazón. Y hoy estamos hablando del segundo pilar, importantísimo, para que se levante ese templo donde Dios haga poderosa morada. Y Dios les dijo: si no están dispuestos, si no ponen a Dios en primer lugar, no pueden ser mis discípulos, no pueden ser mis amigos. ¿Para qué me siguen? Por eso Dios nos habla de que tenemos que tomar una decisión contundente. Con Dios no podemos jugar. Dios prefiere que seas frío que un tibio. Dice la Escritura: porque al tibio, al que tiene un pie en Dios y un pie en el mundo, y ya lo platicamos, es la peor tortura como cristiano. ¿Quieres sufrir todos los días? ¿Quieres que tus hijos lloren todo el tiempo por las decisiones incorrectas que puedan llegar a tomar? Decide seguir jugando con Dios. Y yo no dudo que seas hijo, porque existe el cristiano carnal, ya lo platicamos, que tiene al Espíritu Santo, porque Dios, cuando hace algo, lo hace bien. Y no estamos jugando con que la salvación se pierde o no se pierde. Las personas que todavía tienen esta duda en su corazón es porque no están cerca de Él. No comprenden el corazón de Dios, el amor de Dios. Dios hace un pacto inquebrantable. Por eso el apóstol Pablo habla de que existen cristianos carnales, que son hijos. Por eso hermanos, les llama hermanos porque son hijos, son familia. Pero por un lado le hacen caso a Dios, pero por otro lado le hacen caso a todo lo que sus ojos ven. Se creen sabios en su propia opinión. No han decidido de que Dios controle sus vidas. No deprimen su vida al grado de que Dios pueda tener el primer lugar en el corazón. Y esa es la peor tortura, querida familia y amigos. ¿Por qué? Porque por un lado el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo de pecado, redarguyendo y diciéndote: esto está mal, esto te está lastimando, esto te está hiriendo. Pero por otro lado sigues dándole, como dicen, vuelo a la hilacha, sigues haciendo las cosas que sabes que están mal. No tienes el poder para controlar tu carácter, no tienes el poder de Dios que te ayuda a cambiar de adentro, desde adentro. Dios cambia el corazón. No recibiste un espíritu de cobardía para que seas un cobarde, para que sigan pasando por encima de ti. Dios dice: gloria a tu nombre, Señor. Recibiste un espíritu de poder, de amor, de dominio, de control. Esa es la promesa del Padre, pero es la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a darle ese lugar a Dios? Si sigues jugando, tu vida seguirá sumergida en una profunda depresión. Dios quiere librarte de esto. Por eso Dios anhela que le des el primer lugar en tu corazón. Tomar esa decisión. Temer
a lo que Dios ha dicho. Como les platiqué, el segundo punto, el primero, gracias, deprimir nuestra vida para que Dios ocupe el primer lugar en el corazón. Así se levante el templo en tu corazón. Punto 2, temer, temblar ante lo que Dios ha dicho. Con Dios no hay juegos, con Dios no hay discusiones, es obedecer lo que el Señor ha dicho. Y punto 3, los ojos del Señor están puestos en el Amán, en la mujer Amán, fiel. Fiel, cumple todos sus compromisos, cumple el compromiso más importante que hiciste con el Señor. Hiciste un compromiso de arrepentimiento de obras muertas. Si sigues con crítica, sigues consintiendo la mentira, sigues de juez en la iglesia donde Dios te ha puesto o en tu casa, no se puede hablar contigo, no puedes controlar tu carácter, sigues consintiendo pequeñeces y pecaditos, ¿sí? Que en teoría crees que tienes el control. Estás no cumpliendo con el compromiso que hiciste con Dios, que es de que te arrepentiste de todo corazón y decidiste seguirlo sin juegos a Él. Él, Amán, el fiel, cumple con todos sus compromisos. Es veraz, no falta a su palabra. Hoy se nos hace muchas veces fácil mentir. El fiel cumple todo lo que dice. Amán. Los ojos de Dios están puestos en los Amanes. Mujeres y hombres fieles. Ya estamos terminando. Muchos creen que la fe es creer en Dios y están equivocados. Eso no enseña la Biblia. El Antiguo Testamento enseña que la fe es fidelidad. De hecho, es el mismo original. Fe es fidelidad. La fe no es solamente el creer. La fe es hacer lo que Dios manda. Dice, fíjense qué bonita revelación nos deja el líder en Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. ¿Cómo sabes que era el líder? Porque en el primer congreso en Jerusalén, Hechos 15, el que tomó la resolución final de un problema tremendo que había entre los judíos que habían creído en Jesucristo, el primer congreso en Jerusalén, tratando cuestiones de Dios, está escrito, Hechos 15, el que tomó la decisión final fue el apóstol, muy bien, Jacobo o Santiago, que es lo mismo, exactamente. Gálatas 2, verso 9, me parece que decía el apóstol Pablo que las columnas en Jerusalén eran 3, que era Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Pero el que tomó la resolución, por eso les digo, el líder, puesto por Dios en el primer siglo de la era cristiana, escribió una carta, está en Santiago 2, verso 18 y verso 19. Vean qué interesante, el líder preguntándole, oye, ¿qué es la fe? ¿La fe es creer en Dios? No, la fe de acuerdo al Antiguo Testamento es fidelidad. La fe trae un compromiso, no nada más basta creer. Y el apóstol Santiago les decía, tú dices que tienes fe, y hay otros que dicen que tienen obras, que tienen un cambio de vida. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Ven la diferencia? No basta solo con creer, eso no es fe. Y el que sigue, por favor, vean esta comparación. Tú dices que Dios es uno, bien haces. Vean esto, también los demonios creen y tiemblan. La fe, si no está acompañada de un cambio, no es fe. Decía el apóstol Jacobo Santiago, es inútil, no sirve, no es fe. La verdadera fe es serle fiel a Dios, con el compromiso que hicimos con Dios
del arrepentimiento de obras muertas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, verso 6. Es imposible. Pero la fe no es solo creer. Yo creo en Dios, pero no cambias. No se ve el amor de Dios por ningún lado en tu vida. Pero los que verdaderamente tienen fe demuestran lo que hay en su corazón. Se puede apreciar que Dios está haciendo morada en tu corazón. ¿Cómo? A través del amor. El fruto del Espíritu. Ahí es que son varios frutos, no es un solo fruto, que se manifiesta de muchas maneras. Y la más importante, el amor. Ver primero por los demás. Esto es lo más importante. Y termino con el libro de Números, capítulo 12, versos 6 al 8. Vean qué bonito. Un hombre muy especial de Dios. Números, por favor, 12, del 6 al 8. Y esto es palabra de Dios para tu vida. Dios dice, cuando Dios levante profetas, ¿sabes quién es un profeta? Un hombre o una mujer. Porque Dios no hace distinción entre el sexo de la persona, ¿verdad? Dios habla y Dios ve el corazón. Para Dios todos son importantes, valiosísimos. Dios los trajo en esta mañana y me trajo a mí también para recordarme que quiere tener, su anhelo es que yo esté cerca de Él. Que tú estés cerca de Él, que aprendas a escuchar su voz. Más allá de ti, es que yo he hecho muchas cosas. La sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonar todo pecado. Para que Dios recupere tu corazón, para que Dios te dé un corazón sensible, cambie ese corazón de piedra, para que Dios haga morada en tu interior y que puedas seguir levantando a través de los pilares el templo en tu corazón, para que Dios pueda hablarte de manera poderosa a tu vida. El primero es el arrepentimiento, solo tienes que creer y arrepentirte de corazón. El arrepentimiento es cambiar, dejar de hacer lo malo. Y hay cristianos que viven con remordimientos, han cambiado en ciertas cosas, pero no han decidido arrepentirse de corazón. Siguen consintiendo obras muertas, pequeñeces. Si tú tenías problema con X situación y todavía consientes ciertas amistades que sabes que te pueden llevar al fracaso, no haces lo que el ejemplo que tenemos con el rey, con el rey David. El rey David siendo un jovencito, pero era un varón conforme al corazón de Dios. Imagínate, Manuel. Un paladín, un gigante de unos 3 metros, dice la Escritura. Goliat. Su lanza, no sé, pesaba 40 kilos, no recuerdo, ahí dice la Biblia. Todo el ejército experimentado de Israel, con temor, diario. Este paladín blasfemando el nombre de Dios, tratando de que ellos lucharan. Preséntenme al más grande de sus soldados. ¿Para qué tiene que morir, derramar tanta sangre? No, entre él y yo nos disputamos la victoria, ¿verdad? O la derrota. Y llega el jovencito, ve a sus hermanos y a los líderes con temor, y él, ¿por qué? Porque él era un varón conforme al corazón de Dios. Él estaba cerca de Dios, él veía a Dios todo el tiempo. Por eso es de que dice, mira, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del único Dios verdadero. No hay nada que pueda contra Dios. Tenemos un Dios extraordinario. Dios no te ha levantado como cola, sino cabeza, cabeza de naciones. Es promesa del Padre. Pero tiene que levantarse el templo en tu corazón. Y cuando Él derrota a Goliat, ¿saben qué fue lo que hizo? No lo mantuvo como tributario, no consintió pequeñeces, toma la espada y le corta la cabeza. ¿Ya estaba derrotado? Sí. Pero con Dios, si vas a hacer algo, hazlo bien. No consientas pequeñeces, no consientas obras muertas, no tomes decisiones sin consultar primero al Señor. Tienes que ser muy sensible para poder aprender a escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en el Señor. La fe sin obras está muerta. Dios nos está hablando del segundo pilar
para que se levante el templo como debe de ser, no en ruinas, no desolado, donde de verdad Dios te hable de manera clara, que puedas guiar como papá, como mamá, porque son dos, Dios los hizo uno. Ay, no es que el Señor tiene que tomar la decisión. Sí, es la autoridad puesta por Dios, pero necesitas a tu complemento. Los dos son importantes, no es un pleito. Si hay pleito, son cristianos carnales. Debe de verse el amor de Dios en todo. Y les digo la palabra final de Dios, Números 12, verso 6. Cuando haya profeta, hombres, mujeres que se levantan en mi representación, trayendo palabra de Dios en mi representación, si se callan los hombres, las piedras hablarán. Dios se hace presente a través de la iglesia, a través de tu vida, a través de tu conducta, más allá de palabras. La fe sin obras es inútil, no sirve, no es fe, no está muerta. Y Dios dijo, cuando levante profetas, me apareceré en visión, en sueños, hablaré con ellos. Pero no así a mi siervo Moisés, que es Amán, que es fiel, que decide comprometerse, darme el primer lugar en su corazón. Y vean la bendición, Dios te lo dice en esta mañana, nos lo dice el Señor. Cara a cara hablaré con Él, sin necesidad, dice el original, de utilizar figuras o símbolos. Una cercanía, una amistad verdadera. Ay, Señor, gloria a tu nombre. Eso es lo que Dios anhela. Dios anhela en su corazón que tú hoy decidas estar cerca de Él. Me acompaña el grupo de alabanza, por favor. Que establezcas el segundo pilar, la fe. Pero yo creo en ti, no es suficiente, eso no es fe. Tienes que decidir darme el primer lugar en tu corazón, comprometerte, ser veraz, estable, permanecer en lo dicho con el Señor. Solo tienes que creer en Jesucristo. Padre, creo en ti. Señor, perdóname. Creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre para que yo a través de la fe pueda obtener el perdón. Pero necesito arrepentirme de corazón. Dios está llamando al arrepentimiento a todo su pueblo. Si tu vida es roja como la grana, como la blanca nieve, puede ser emblanquecida por el Señor. Dios hace nuevas todas las cosas. Solo necesitas deprimir tu corazón, rendir tu corazón a Él. Padre, rindo mi alma y mi corazón, mi mente a ti en esta mañana. Entrego mi vida, Señor, para que empieces a brillar en mi corazón. Recibo el perdón de mis pecados a través de la fe. Gracias, Padre, porque a través de la fe verdadera, cuando nos comprometemos de corazón, Padre, tú prometiste olvidar toda nuestra maldad. No tienes que cargar con ningún peso de culpa. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Dios lo estableció de esta manera. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Cree en el Señor Jesucristo. Reconócelo como tu Señor y como tu Salvador. Y entrégale tu corazón. Hoy establecemos el segundo pilar, Padre, la fe, que es fidelidad. Te pido en esta mañana que como un niño pequeño habla con sus papás que ama y que confía, de la misma manera cantes esta alabanza al Señor, reforzando el compromiso que has hecho con Él. En este momento, cántale con todo tu corazón. En totalidad a ti, Señor, venimos a rendir nuestra alma y nuestro corazón.
Haz de nosotros lo que tú quieras, Padre. Levanta tu templo, levanta esta iglesia, levanta Semilla de Paz, Padre, como un poderoso reflector de tu gloria. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte tu amor, tu paciencia y tu fidelidad. Gracias. Bendito seas. Gracias a Dios. Dios te ama con todo su corazón. Que Dios los bendiga. Gracias.